Buenas tardes, mi nombre es Ever Arciniega de la empresa Mayorista Solar. Bienvenidos al webinar de proyectos de 500 kilos con módulos bifaciales. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy y que estén atentos para aprender sobre el tema. Voy a dar una breve introducción de nuestra empresa y luego ya después los voy a dejar con la parte técnica de Jinko para que nos comparta el conocimiento que tienen sobre módulos bifaciales. Nosotros empezamos en el 2017, el 19 de octubre. Actualmente tenemos 5 años en el mercado solar y estamos principalmente posicionados en el estado de Chihuahua. Distribuimos y vendemos equipo a todo el país, pero nuestra base está en esta ciudad. Tratamos de ser una empresa líder que trata de suministrar el mayor número posible de soluciones fotovoltaicas para sistemas interconectados, aislados y de bombeo solar. Somos uno de los principales distribuidores en el país y poco a poco hemos ido creciendo y pronto vamos a abrir nuevas sucursales. Actualmente tenemos o vamos a tratar de cubrir 5 puntos estratégicos en el país, que sería el norte, el centro, el sur y algunos puntos intermedios como el Bajío, para poder cubrir más y de mejor manera el país y también poder entregar un producto mucho más rápido y más accesible para ustedes. Una de las ventajas competitivas que siempre tratamos de hacer es una importación directa de los fabricantes, estar comprando directamente y hacer la importación para poder ofrecer un precio competitivo. También uno de los diferenciales es que tenemos algunos convenios importantes o tarifas ya negociadas con algunas paqueterías para poderles dar mejor precio, mejor servicio y que la mercancía pueda llegar más rápido a su destino. Entre ellas está Paquete Express, Potosinos, DHL, Estafeta, de las más conocidas. También tenemos un departamento de ingeniería y de soporte técnico en el cual los vamos a poder guiar y acompañar en sus instalaciones. Alguna duda, algún tema de soporte técnico, trámites de garantías, etcétera, lo van a poder hacer de manera confiable para poder solucionar los problemas que pudieran tener. También los podemos apoyar en algún dimensionamiento o en algún proyecto en específico que tengan, que no estén muy seguros si hay alguna solución o cuál es la mejor solución, también los podemos apoyar. Actualmente llevamos alrededor de 22, de 25 megawatts vendidos en paneles solares de las diferentes marcas. Y por último, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube en donde compartimos algunos videos técnicos. Este webinar mañana pasado va a estar disponible para que lo puedan volver a ver, lo pueden repetir. Y si tienen alguna muy específica, pues bueno, se pueden contactar con nosotros o con la parte técnica de Jinko o del fabricante. Les reitero, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos su tiempo para aprender. Y ya los voy a dejar con el fabricante o con la parte técnica del fabricante, que es el ingeniero Francisco Rochín, que es el gerente técnico para toda Latinoamérica, que nos va a poder platicar un poco más de lo que es un módulo bifacial, sus ventajas contra los módulos normales y por qué utilizarlos y cuáles son las mejores aplicaciones. Así que bienvenido, Paco. Adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Ever. Bueno, muchas gracias también a todos los asistentes. De igual manera, no sé si me puedan confirmar en el chat que se escucha bien. Ok, va. Muchas gracias ahí a los que confirmaron. Bueno, yo les voy a platicar un poquito, primero que nada, quiénes somos, quién es Jinko, para quienes todavía no han escuchado quiénes somos, tengan una idea de lo que hay detrás del fabricante, digamos, del soporte que hay a través de nosotros. Jinko es un fabricante que actualmente fue el primer fabricante en llegar a los 100 gigas entregados a nivel mundial. Siempre ha sido se ha mantenido dentro del top 5 de los fabricantes de módulos más grandes a nivel mundial. Y eso también tiene mucho que ver con el tema de desarrollo de tecnología, con la inversión que se realiza a investigación y desarrollo. Por lo mismo, contamos con
con 21 récords mundiales. De hecho, este récord 21 se logró recientemente, yo creo que hace menos de 2 semanas se logró este último récord, un récord de eficiencia de 26.1 en la celda, con una celda tipo N-Topcon, ¿sí? Que estos módulos también Tiger Neo con esta tecnología tipo N-Topcon ya también los y los vamos a empezar a manejar aquí en México. Tenemos actualmente una capacidad de fabricación de 65 gigas, que también pues estamos digamos actualmente dentro del top 3 de los fabricantes con mayor capacidad que tenemos de fabricación, ¿no? Y pues tenemos presencia en toda Latinoamérica, tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México, tenemos un equipo basado aquí en México, tanto en la parte técnica como en la parte de ventas, en la parte de marketing, de logística, tenemos oficinas en Chile, representación en Colombia, en Panamá, que también se encarga de todo Centroamérica, y esto también pues es bastante importante tener siempre un equipo basado en cada región, ¿no? Porque a lo mejor quienes tienen en el mercado a lo mejor más de 4 o 5 años, pues se podrán acordar que era un poco raro que un fabricante fotovoltaico, no solamente de módulos, sino también de inversor o de cualquier otro componente, tuvieran algún representante, ¿no? Y de repente la comunicación, alguna duda técnica, algún tipo de apoyo, pues se volvía un poco difícil, ¿no? Entonces, es importante tener esta presencia en los países que la marca, en donde se encuentra presente, ¿no? Nosotros actualmente tenemos una cadena industrial integrada verticalmente, es decir, nosotros fabricamos nuestras propias obleas, nuestras propias celdas y nuestros propios módulos. Entonces, esto ayuda bastante para el tema de mantener la calidad, ¿no? Y tener un buen control de la calidad que tenemos en nuestros módulos, tener todo este control de los procesos, de los procedimientos que se llevan a cabo para la fabricación desde el inicio hasta el final del módulo, ¿no? Entonces, esto también es de alguna manera muy importante para la confiabilidad del módulo que se está utilizando, ¿no? Entonces, esta parte pues la cumplimos bastante, con creces bastante, ¿no? También, en última instancia, nos estamos ingresando, por así decir, al tema de BIPV. BIPV en inglés es Building Integrated Photovoltaics o fotovoltaico integrado de edificios, ¿no? Que actualmente aquí en México está empezando a surgir todavía este mercado de módulos para mercados de integración, para mercados arquitectónicos, vaya, de integración a edificios. Pero bueno, nosotros ya en otros mercados que ya surgieron y que ya están creciendo bastante, como en Europa, por ejemplo, pues ya se ha aprovechado de una buena manera, ¿no? Y también tenemos nosotros soluciones de almacenamiento. Almacenamiento ya de gran escala. Estamos hablando de nosotros tenemos, la solución más pequeña que tenemos es de 50 kilos y 69 kilowatts hora, hasta 1 mega en potencia y 2.7 megawatts hora en almacenamiento. También tenemos de 100 kilos, de 250, de 500, etcétera, para este tipo de proyectos, pero también podemos diseñar proyectos de ya una mayor escala, ¿no? De hecho, aquí a través de Ever se han generado algunas propuestas, pero ya en México tenemos una propuesta bastante interesante que estamos próximos a cerrar, que es un proyecto de más o menos 13 megas. Entonces, ya estamos iniciando con esta clase de proyectos en almacenamiento que tenemos aquí en México realmente muchísimo potencial de almacenamiento, ¿no? Y bueno, aquí por mostrarles algunas imágenes de los proyectos que nos respaldan, de clientes importantes, grandes, que nos respaldan estos proyectos en Chile, en el desierto de Atacama, 160 megas. Algunos proyectos aquí, por ejemplo, en Colombia, de 21 megas. Actualmente se está desarrollando también el proyecto más grande en Colombia, que es de 130 megas, creo, y se está desarrollando con nuestros módulos Tiger Pro, que son de los que vamos a hablar un poquito al final de esta presentación, y que es este módulo bifacial que Ever va a estar, que Mayorista Solar va a estar manejando, ¿no? Y precisamente este proyecto que les hablo de Colombia es precisamente con este módulo Tiger Pro bifacial.
También en México tenemos una presencia muy importante, algunos proyectos ahí, por ejemplo, este de 49 megas. Tenemos el proyecto más grande en Latinoamérica, realizado es un proyecto de Villanueva que lo realizó en el Green Power con nuestros módulos también, son con módulos Jinko. Es el 14º proyecto central fotovoltaica más grande a nivel mundial y es actualmente el más grande en Latinoamérica. Entonces también pues tenemos, digamos, toda esta pues validación, ¿no? De alguna manera de clientes importantes de proyectos ya bastante grandes, ¿no? Y bueno, eso es un poquito de contar de quién es Jinko. Para quienes no nos conocían, pues aquí tienen un poquito de lo que hay detrás. Y ya iniciando con el tema de los bifaciales, me gustaría empezar primero por una, digamos, pequeña explicación de qué es, para quienes no habían escuchado nunca qué son los módulos bifaciales. Si ya conocen los módulos, los paneles convencionales, por así decirlo, que estos módulos se les llama monofacial. Estos módulos en la parte frontal pues tienen el cristal y nosotros logramos ver las celdas, ¿no? Sin embargo, en la parte trasera, ustedes van a ver que tiene un backsheet blanco, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace un módulo convencional monofacial, que la generación de este módulo es a través de la parte frontal solamente. Sin embargo, en un módulo bifacial, en la parte trasera del módulo puede tener cristal también, como la parte frontal, o un backsheet transparente. Entonces, esto lo que permite es que este módulo pueda generar también a través de la irradiancia reflejada por la superficie en la cual está instalado, ¿no? Entonces, es una ventaja muy grande para cualquier tipo de proyecto donde técnicamente pueda ser viable la instalación de estos módulos. En unos momentos vamos a explicar todos los factores que pueden afectar, que pueden, mejor dicho, todos los factores que deben ser considerados para que un módulo bifacial pues pueda ser mejor aprovechado, ¿no? Y dónde va a ser, digamos, una mejor opción para qué tipo de proyectos vaya. Entonces, ¿dónde voy? Me perdí, ya. Ok, algunas aplicaciones pueden ser, por ejemplo, sunrooms, como este tipo de aprovechamiento de pérgolas, ¿no? Incluso a nivel residencial. A nivel comercial puede ser aprovechado, por ejemplo, en carports también, o no solamente a nivel comercial, sino también a nivel residencial. Puede haber carports que puedan ser aprovechados con módulos bifaciales. Pero también pueden ser aprovechados en instalaciones ya a nivel comercial industrial, tanto a nivel de instalación montado en piso, como también en alguna azotea. Sí, como menciona por ahí un compañero en el chat, que si tienen que pintar el piso blanco para poder aprovecharlo bifacial, es una manera de aprovecharlo. En un momento vamos a hablar del albedo, que es la capacidad de reflexión de una superficie, ¿no? Entonces, es una de las dependencias que tienen los módulos para ser mejor aprovechados, ¿no? Entonces, las aplicaciones, aunque actualmente este tipo de proyectos con módulos bifacial se utilizan más que nada para proyectos de gran escala, no están limitados a este tipo de proyectos. Si se fijan realmente este tipo de proyectos los podemos aprovechar en cualquier lugar en el cual tengamos este tipo de condiciones en la cual se puedan generar esta reflexión de la luz de una superficie donde están instalados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un módulo bifacial? Antes de explicar las ventajas, les voy a hablar un poquito del TUV Bifacial Index Factor, ¿no? Este es un factor de bifacialidad que lo ofrece TÜV. TÜV pues es un organismo bastante conocido, no es algo que nosotros estamos inventando. Y lo que nos dice este factor es cuánto puede generar un módulo bifacial a partir de ciertas condiciones, ¿no? Y vamos a tomar un ejemplo de un módulo de 540 watts, ¿no? Por ejemplo, déjenme aquí cambiar a la plumita, ¿no? Un módulo de 540 watts, ¿sí? Si nosotros le sacamos este factor a este módulo de 40 watts, ¿sí? Lo multiplicamos su potencia nominal,
¿sí? Por el factor de bifacialidad. Este factor de bifacialidad es un factor que depende de la tecnología del módulo, ¿sí? Siempre este factor de bifacialidad viene en fichas técnicas de módulos bifaciales y depende de la tecnología. Por ejemplo, un módulo con tecnología tipo P, ¿sí? Que es la tecnología que actualmente viene dominando el mercado durante los últimos años. Su factor de bifacilidad es de un 70%, más menos 5%, ¿sí? Vamos a dejarlo en 70%. Y el otro factor es la ganancia bifacial. Esta ganancia bifacial, digamos, es el factor más importante porque aquí se engloban todas las dependencias o las condiciones en las que un módulo fotovoltaico bifacial va a tener una mayor ganancia, ¿no? Y esa ganancia bifacial depende del albedo, depende del tipo de estructura, depende de la distancia que van a tener las hileras de los módulos entre sí, depende de la instalación, perdón, de la altura de instalación, depende de muchos factores de los cuales vamos a hablar de cada uno de ellos en un momento. Y todos ellos pues nos pueden dar en buenas condiciones hasta un 25%, más o menos, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos todo esto, un módulo de 540 watts se puede convertir en uno de 634.5 watts, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Primero que nada, el precio del módulo, ¿sí? O sea, te van a vender un módulo a precio de 540 watts cuando en realidad puedes obtener un módulo de 634, ¿no? Entonces, esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que el área que tú vayas a necesitar para desarrollar tu proyecto va a disminuir bastante, ¿sí? Porque ya en lugar de tomar en cuenta módulos de 540, pues tomando en cuenta que se convirtieron ya por ser bifaciales, bajo ciertas condiciones, en módulos de 634, pues vamos a necesitar una menor área para desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, y no solamente el área que vayamos a ocupar, sino también vamos a disminuir la cantidad de estructura que vamos a necesitar, en la cual vamos a invertir, vamos a tener una menor inversión en componentes, ¿sí? Como cableado, en fusibles, cajas de protección, etcétera, ¿no? Entonces, el utilizar módulos bifaciales bajo ciertas condiciones nos va a generar ahorros bastante importantes para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, y esto es tomando en cuenta este 25% de ganancia bifacial y este 70% de factor de bifacialidad de esta tecnología. Por ejemplo, ya actualmente la tecnología tipo N con nuestros módulos Tiger Neo, que son módulos que los módulos bifaciales ya cuentan con un factor de bifacialidad de un 80%. Entonces ya incrementa un poco, que también es una mayor ganancia en potencia, y a lo mejor este 25%, pues a lo mejor pudiera ser menor, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones que vamos a hablar en un momento, pero igual se sigue aprovechando. A lo mejor de 540 convertimos al módulo en uno de 600. Sigue siendo una ganancia importante, sigue siendo un ahorro en estructura, en espacio, sigue siendo un ahorro en componentes, etcétera. Entonces, ahí es donde está la ventaja principal de los módulos bifaciales, ¿no? Bueno, veo que hay algunas de las preguntas. Aquí aprovecho para contestar algunas. Mencionan que si el voltaje cambia, el voltaje no cambia. Las celdas, al ser la misma cantidad de celdas, vamos a tener básicamente el mismo voltaje tanto en el circuito abierto como de operación. Lo que va a cambiar es la corriente. Vamos a hablar de ello al final. Dependiendo de la ganancia bifacial que vayamos a tener, ese porcentaje, tanto en ganancia de potencia, lo vamos a tener en corriente también. Son más caros los módulos bifaciales que los otros, eso se los va a comentar, yo creo, Ever, al final. Pero sí, yo creo que dejamos las preguntas y respuestas al final para seguir con el hilo de la presentación, ¿no? Bueno, ahora, estos son todos los factores que les comento que dependen la ganancia bifacial, que depende de todos estos factores, ¿no? Entonces les mencionaba que estos factores de los que estoy hablando, déjenme aquí poner el puntero otra vez, son el albedo, ¿sí? El albedo, que lo hablamos hace un momento, que es la capacidad de reflejar luz, cualquier tipo de material, cualquier tipo de superficie.
Otro factor importante es la inclinación del módulo, ¿sí? Va a tener diferente aprovechamiento de la luz reflejada si el módulo está completamente vertical, si el módulo está completamente horizontal o si tiene cierta inclinación, también lo vamos a platicar en un momento. Va a depender esta ganancia bifacial también de la altura de instalación del módulo, ¿sí? Si el módulo está completamente pegado al suelo, pues básicamente no se va a tener ningún muy bajo aprovechamiento de la luz reflejada porque no das pie, no das suficiente espacio para el aprovechamiento de esa luz reflejada. Entonces, conforme va subiendo el módulo en altura, se va teniendo cierta ganancia, ¿sí? En esta luz reflejada que se aprovecha. Pero también, al ir subiendo la altura de la instalación, hay un punto en el cual se empieza a perder esa ganancia y también hay que considerar que al ir subiendo la altura de la instalación se va incrementando el costo de la estructura. Entonces siempre hay un valor medio o un valor óptimo en el cual se aprovecha mejor la altura con la ganancia que se va a obtener del módulo bifacial respecto también a la inversión que se va a realizar en la estructura a utilizar, ¿no? También otro factor importante es el pitch, o el pitch lo que viene siendo es la separación entre filas de cada uno de los módulos, ¿sí? Entre filas de módulos, perdón. Si nosotros dejamos muy pegadas las filas de módulos, pues no vamos a tener una gran cantidad de luz que se vaya a reflejar en la superficie hacia el módulo. Conforme nosotros vamos separando este gap, esta área o esta separación entre líneas, pues un mayor aprovechamiento se va teniendo de la luz, ¿no? Pero también hay otro factor a tomar en cuenta en el cual pues vamos a hablar en un momento, ¿no? Entonces, vamos entrando en detalle en cada uno de estos factores, ¿no? El primero de ellos es el albedo. El albedo, lo hablamos hace un momento, es el factor de luz reflejada respecto a la radiación global, o básicamente es la reflectividad de una superficie, ¿no? Diferentes tipos de suelo tienen diferente albedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende del material, depende del grosor, depende del color, de otros factores también como por ejemplo la humedad, depende también de cambios estacionales. Por ejemplo, puede haber un sitio a nivel de terreno en el cual se tiene por lo regular tierra, pero pues resulta que empieza el tiempo de lluvia y crece hierba, ¿no? Entonces ya cambió de tener cierto nivel de albedo a cambiar a otro tipo de albedo. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? Y por ejemplo, lo que comentaba el compañero hace un momento, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen una instalación a nivel industrial, en una nave industrial que pueda, o en un comercio, por ejemplo, comercio grande que pudiera tener un techo de concreto, de cemento, pueden ustedes pintarlo de blanco y pues el albedo va a incrementar, ¿no? Porque al ser una superficie de un color claro, pues va a tener un mayor índice de reflexión. Entonces el albedo aumenta, por lo tanto la ganancia en energía es mayor, ¿sí? O, por ejemplo, si ustedes tuvieran una instalación a nivel de terreno, a lo mejor donde hay pasto, donde hay tierra, pueden tener un albedo un poco bajo, a lo mejor de 10-20%, pero pues, a quienes están en Chihuahua, por ejemplo, pues cuando hay temporadas donde neva, pues va a caer nieve y siempre y cuando pues la nieve se encuentre todavía en horarios operacionales de la planta, pues vamos a tener un alto grado de albedo, ¿no? La nieve puede tener hasta más de un 90%, porque además de ser un color claro, pues también es brillante, ¿no? Entonces refleja mucha cantidad de luz y se aprovecha bastante, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de superficie que ustedes tengan, pueden determinar cuál va a ser la ganancia respecto al albedo, ¿no? Que tiene cada una de esas superficies. Un albedo regular puede ser de 0.3 o este 30-33%, que puede ser por lo regular cemento, ¿no? Que vamos a poder encontrar en superficies de naves industriales, a lo mejor, que no sean de lámina, que los podemos encontrar
en comercios medianos y grandes, ¿no? Que para este tipo de proyectos de a lo mejor de 100 kilos en adelante hasta 500 kilos podemos tener este tipo de azoteas, ¿no? De cemento. Entonces es un buen nivel de albedo tenerlo alrededor de un 33% ahí. Otra condición, condición que se debe considerar es el tipo de estructura. Aquí, por ejemplo, se está realizando una simulación de un panel o un módulo monofacial en una estructura fija, ¿sí? Que digamos es la generación base. Vamos a tomar de base la generación que tiene un módulo monofacial en una estructura fija. Después se compara contra un módulo monofacial, pero con tracker. El tracker, para quienes no lo han escuchado, es este tipo de estructura que va variando la inclinación del módulo de alguna manera para ir siguiendo la posición del sol y de esta manera pues obtener una mayor ganancia de energía, ¿no? También estamos comparando un módulo bifacial en una estructura fija, sin tracker, y un módulo bifacial ya en un tracker. Entonces, aquí se está tomando en cuenta un albedo de 0.35, que como les decía, puede ser considerado como este tipo de instalación que veíamos acá, más o menos. Y si se fijan, incluso un módulo bifacial en una estructura fija puede generar más que un módulo monofacial con la ganancia que tiene de instalarse en tracker, ¿sí? Entonces, ya es una ventaja muy grande tener de por sí un módulo bifacial respecto a un monofacial en una estructura fija, pero todavía sigue siendo una mejor opción utilizar un módulo bifacial con una estructura fija que tener un monofacial con tracker, ¿no? Entonces, básicamente para cualquier tipo de proyecto donde podamos cumplir con algunas condiciones óptimas de los factores que estamos hablando, no va a ser necesario utilizar bifaciales con tracker, ¿no? ¿Por qué? Porque ya con solamente utilizar bifaciales en una estructura fija ya tenemos una muy buena ganancia de generación sobre módulos bifaciales en cualquier tipo de instalación en estructura fija o tracker, vaya. Y bueno, el de bifacial con tracker, pues ni hablar, ¿no? Realmente es un aprovechamiento muy grande. Es por ello que actualmente centrales de gran escala, me atrevo a decir que más de un 95% de las centrales de gran escala de utility se están realizando con módulos bifaciales. Incluso durante los últimos ya 2 años, yo creo, no sé si más, pero ya últimamente pues ya solamente se utilizan módulos bifaciales para gran escala. Por el gran aprovechamiento que se tiene y porque mejora el LCOE, ¿no? Si alguna vez han escuchado el término del LCOE, es el costo nivelado de energía. Para quienes no lo han escuchado, pues es un término que se utiliza para ver cuánto te va a costar generar 1 megawatt hora, ¿no? Entonces, reducir los costos de capital, o sea, los costos de inversión de un proyecto y los costos operativos y de mantenimiento, pues te van a generar un menor costo de energía, ¿no? Entonces, es por ello que actualmente, pues, un bifacial con tracker en gran escala se utilizan ya en la gran parte, en la gran mayoría de las instalaciones, de las centrales, perdón, pero también a nivel comercial e industrial, un bifacial en estructura fija, pues tiene una gran ventaja sobre módulos monofaciales, ¿no? Ok, hablemos ahora de la altura de instalación. Sí, veo por ahí que algunas preguntas están enfocadas a este tema de la altura. Les comentaba hace un momento que en la altura hay un incremento de ganancia en energía mientras vamos incrementando la altura de la instalación. Precisamente porque pues vamos aumentando el área disponible entre que se puede aprovechar luz reflejada en la parte trasera del módulo, ¿sí? El aprovechamiento en un módulo bifacial se empieza a ver a partir de medio metro. Sí, ustedes pueden ver aquí que a partir de 0.5 metros de altura de instalación
ya tenemos cierta ganancia de instalación. Esos 0.5 metros son de la parte más baja del módulo, ¿sí? En estructura fija se consideran a partir de la parte más baja del módulo. Cuando se utilizan trackers, por lo regular se toma esa altura a partir de donde se encuentra el torque tubo, ¿no? Pero en estructura fija vamos a considerar este medio metro como la parte más baja o la parte donde el módulo tiene la inclinación más baja, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, a medida que va incrementando la altura, inicia con una mayor ganancia durante los primeros, el primer metro, ¿no? Del medio metro hasta el 1.5 metros. A partir de ahí, ya la ganancia empieza a reducir. La ganancia que se obtiene empieza a reducirse bastante, ¿sí? Entonces, podemos determinar que entre 1 metro y 1.5 metros tenemos, digamos, una altura óptima que se puede aprovechar para los módulos bifaciales, sin incrementar tanto también la cantidad de estructura, aumentar precisamente por subir la altura de la instalación. Entonces, digamos, como recomendación, puede ser 1 metro, puede ser 1.2 metros, 1.2 metros, a partir de 1.2 metros, digamos que es lo ideal. Aquí se puede ver la ganancia que hay con una altura de instalación 1.2 metros en este punto y con un albedo de 0.3, que lo mencionábamos hace un momento. Puede ser con este tipo de instalaciones que se pueden obtener en comercios o en industrias con techos de concreto, ¿no? De cemento. Incluso ese albedo pues podría mejorar si pintan la azotea de blanco, como mencionaba por ahí el compañero, ¿no? Entonces, en resumen, la parte de instalación, a partir de medio metro se empieza a aprovechar la ganancia bifacial, pero lo ideal puede llegar a ser entre 1 y 1.2 metros, ¿no? Ok. Otro punto importante en módulos bifaciales va a ser el ángulo de inclinación, ¿sí? Aquí vamos a darnos unos minutos para entender un poquito aquí esta gráfica que de repente se ve que está medio saturada, pero es bastante interesante esta gráfica. Es un estudio que realizó Tube Rhineland, para que no digan que solamente les comparto información que venga de Jinko nada más, sino que es una información pues que viene ya de laboratorios terceros, ¿no? Que tienen un peso importante en la industria fotovoltaica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, vámonos enfocando en la primera gráfica, que es la roja, ¿sí? Esta roja es la línea sólida, es un módulo bifacial en acomodo completamente vertical, y la punteada es un módulo monofacial, ¿sí? Entonces, si nosotros instalamos un módulo monofacial completamente vertical en una orientación este-oeste, pues obviamente solamente vamos a tener un aprovechamiento cuando se encuentre volteando a la parte de donde le esté pegando el sol directamente, ¿no? Si es en la mañana, ¿sí? O si lo voltean, pues va a ser también en la tarde, pero solamente es el aprovechamiento de una sola. Pero un módulo bifacial, si ustedes lo acomodan completamente vertical, tiene un aprovechamiento importante durante las primeras horas del día, luego baja un poco, ¿sí? Y luego tiene un mayor aprovechamiento durante la parte final del día también, ¿sí? Entonces, digo, en lo personal, creo que solamente me ha tocado ver 1 o 2 instalaciones de módulos completamente verticales. No sé si han sido de temas en laboratorios o temas de que el área disponible a lo mejor haya estado por ahí muy limitada, pero sí se ha dado el caso, ¿no? Pero si ustedes se fijan, la gráfica azul va a ser un módulo con inclinación, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, la gráfica o la línea sólida es un módulo bifacial con inclinación, y la parte punteada, la línea punteada, es un módulo monofacial con inclinación también. Entonces, aquí es donde se tiene el mayor aprovechamiento. Un módulo bifacial con inclinación va a tener aprovechamiento de la luz directa y va a tener también un mejor aprovechamiento de la luz reflejada por la parte trasera del módulo.
Aquí vemos que en este punto de la gráfica se obtiene hasta un 30% de ganancia, ¿no? Entonces, es un punto importante también para considerar. Digo, el módulo en una instalación completamente horizontal, que pueden ser, por ejemplo, en sunrooms o en este tipo de instalaciones residenciales que tienen como pérgolas, pudiera llegar a ser instalaciones completamente horizontales. También se tiene cierta ganancia, pero no tanta como si el módulo tuviera esta inclinación. Ok, otro tema importante es la ganancia o la tasa de cobertura terrestre, ¿sí? A lo mejor lo han visto ustedes como GCR o es el Ground Coverage Ratio. Esta cobertura es la relación entre el módulo y el área disponible. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, déjenme poner aquí, hacer un pequeño dibujo. Si ustedes tuvieran esta área disponible, ¿sí? Y ustedes instalan módulos sin dejar absolutamente ningún espacio disponible, ¿sí? Todos los módulos están, bueno, así, para no tardarme tanto. ¿Sí? El Ground Coverage Ratio es de 100%, básicamente. ¿Por qué? Porque están aprovechando todo el área para instalar los módulos. ¿Sí? Entonces, obviamente no es técnicamente viable. ¿Por qué? Porque necesitamos darle cierta inclinación y cierto espacio para el aprovechamiento para el aprovechamiento de la irradiancia, pero lo que obtenemos de esta tasa es que cuando Ground Coverage Ratio o esta tasa disminuye, ¿sí? Aumenta el pitch. El pitch es lo que hablábamos hace un momento de la separación que hay entre una línea de módulos y la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen de arriba vemos que el pitch es mayor o la separación entre líneas de un módulo y la siguiente es mayor que en la imagen de abajo, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce? Si nosotros tenemos una mayor separación, tenemos una mayor captación de radiación, de irradiancia, que se puede aprovechar para que los módulos aprovechen en la parte bifacial, como la reflexión de esta área, ¿sí? Si nosotros disminuimos el área, pues obviamente va a ser una menor cantidad de luz que se va a reflejar en esa zona. Entonces, a medida que nosotros disminuimos esa tasa de cobertura terrestre, ¿sí? Va a aumentar nuestra ganancia bifacial, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante considerar esto? También, porque si nosotros estamos separando mucho una línea de módulos sobre el otro, pues obviamente vamos a tener que abarcar una mayor área que tenemos disponible en nuestro proyecto. Entonces, si nuestra área disponible está muy limitada, realmente hay que jugar con estos valores, con este valor, para nosotros obtener pues un punto óptimo entre la ganancia que vamos a tener bifacial y la separación que vamos a tener, ¿no? Entonces, a lo mejor en esta separación menor que existe en la imagen de abajo, es menor la separación, pero de alguna manera, por ejemplo, un GCR, un Ground Coverage Ratio, a lo mejor se encuentra en 35%, ¿sí? Y tenemos esta ganancia, en 43%, y tenemos esta ganancia de 9.04. Si nosotros separamos más, a lo mejor tenemos una tasa de cobertura del 35%, pero nuestra ganancia bifacial incrementa, pero no incrementa tanto, ¿no? Entonces, sí hay que encontrar, digamos, un punto óptimo en el cual nosotros tengamos que darle esa separación para tener, pues, un aprovechamiento de la cantidad de luz reflejada que podemos tener, ¿no? A final de cuentas, yo creo que si en una instalación comercial o industrial,
se puede, digamos, compensar el utilizar una menor cantidad de módulos, ¿sí? Si nosotros instalamos módulos monofaciales, vamos a necesitar una mayor cantidad de módulos que si instalamos módulos bifaciales. Entonces podemos ahí compensar el espacio que podemos dejar entre los arreglos fotovoltaicos de una tecnología a la otra, y la ventaja también de dejar espacios obviamente va a ser el tema del mantenimiento, ¿no? Que va a ser más sencillo el tema del mantenimiento, que a lo mejor puede tener una ventaja de un mejor flujo de aire que nos permita que los módulos no se calienten tanto, que funcionen a una temperatura operativa más sana, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es otro factor importante, vaya, que se debe de tomar en cuenta. Y bueno, ya acá por último les quiero mostrar la ficha técnica de un módulo bifacial y cómo interpretarla, cómo interpretar un poco los datos que vienen en ella, ¿no? Por ejemplo, es el Tiger Pro modelo 72 HL4TV. Es un módulo de 72 celdas, con celda de 182 milímetros. Esto lo que quiere decir es que su corriente no tiene corrientes muy altas. Sí, actualmente los módulos que tienen corrientes de hasta 18 o 19 amperes son módulos que utilizan celdas de 210 milímetros. Nosotros seguimos utilizando celdas de 182, lo cual nos permite tener corrientes todavía compatibles con inversores, con fusibles, etc. Pero bueno, y es un módulo con un backsheet transparente. Una ventaja del backsheet transparente sobre los módulos bifaciales con doble cristal es que este módulo bifacial va a tener básicamente el mismo peso que un módulo monofacial. Este módulo tiene un peso de 29 kilos, 29.4 kilos más o menos. Entonces no incrementa mucho el peso. Entonces también es una ventaja en cuanto al peso que nosotros vamos a instalar en la azotea. También es una ventaja en cuanto a la facilidad de la instalación de nuestros trabajadores o de ustedes instaladores que van a instalar los módulos, que no sean módulos muy pesados, que sean muy difícil acceder a las azoteas de la instalación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la ventaja del módulo con backsheet transparente. Otra ventaja también de este tipo de módulos con el backsheet transparente sobre los módulos bifaciales doble cristal es que el backsheet transparente tiene una capa de anti-soiling en la parte trasera. Entonces es una capa hidrofóbica que también permite que el módulo no por así decirlo, que no se ensucie tanto, ¿no? Entonces la parte del mantenimiento puede de alguna manera decrementar, ¿no? O la periodicidad del mantenimiento, pues la pueden prolongar. Por lo tanto, pues también es una menor inversión en tener que realizar una visita al sitio para temas de limpieza, ¿no? Bueno, entonces acá vemos, vamos a basarnos en el módulo de 540 watts, ¿sí? Potencia nominal, bifacial. Este módulo tiene primero que nada las especificaciones nominales que tiene cualquier módulo, ¿sí? Corriente corto, voltaje de circuito abierto, corriente y voltaje de operación en standard test conditions y en condiciones normales de operación. Pero también van a encontrar en la ficha técnica otro apartado que dice esto de aquí. Ahí perdonen mi rectángulo imperfecto, ¿no? Pero me falla un poquito ahí el diseño. Esta parte que en las fichas técnicas dice, ¿sí, Ever, que ibas a agregar algo? No, adelante. Rectángulo obtuso. Ándale. Entonces, en esta parte dice ganancia bifacial en la parte, tomando en cuenta la ganancia en la parte trasera del módulo, ¿no? Entonces, aquí si ustedes se fijan, vamos a tener 5 valores, 5%, 15% y 25%. Estos valores, estas ganancias bifaciales, son las que dependen de todos los factores que ya hablamos, ¿sí? Del albedo, de la altura de instalación, del pitch, de la inclinación. Entonces, todos estos valores, digamos que si tenemos un albedo muy bueno,
que si tenemos un pitch óptimo, que si tenemos una altura óptima, ¿no? A lo mejor 1.5 metros, por ejemplo, que si tenemos las condiciones de inclinación adecuada, a lo mejor podemos llegar a este 25%. Entonces, si tomamos este 25%, ya nuestro módulo de 540 se convirtió en un módulo de 675, ¿sí? Obviamente, para llegar a este 25%, pues estamos hablando de que estamos cumpliendo con todas las condiciones óptimas que ya hablamos, ¿no? Entonces, realmente para el tipo de instalación que nosotros nos vamos a enfocar, que son comerciales industriales, sería realmente muy difícil llegar a este valor. Este valor por lo regular, pues lo podemos llegar a él en centrales de gran escala, ¿no? Que a lo mejor de todos los factores de diseño se toman en cuenta para que tengan todas estas cuestiones, todos estos valores óptimos, vaya. Pero no se desanimen, o sea, realmente para una instalación comercial industrial, sí pudiéramos estar entre un 5 y un 15% de aprovechamiento. Sí, a lo mejor, si nosotros tomamos un 10%, por ejemplo, ¿sí? Un 10%, nosotros ya con un 10% de ganancia tenemos 540, tenemos que un módulo de 540 se convirtió en un módulo de 594, o básicamente 600 watts. Bueno, ahí mi 6 también está medio raro, ¿no? Pero bueno, en un módulo de 600 watts. Entonces ya tenemos esa ventaja con un 10% de ganancia bifacial, ¿sí? Tomando en cuenta a lo mejor un albedo ahí de a lo mejor un 0.3, ¿no? En un techo de cemento, todavía se puede mejorar un poquito si le ponen aluminio, no es cierto. Si lo pintan de blanco, a lo mejor una altura de 1 metro, de 1.2 metros, y a lo mejor una separación no muy grande para también aprovechar bien el área, pero a lo mejor una separación que permita que cierta cantidad de irradiancia se pueda aprovechar para la parte trasera de los módulos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hasta 10% nos pueden generar que este módulo de 540 nos dé 600 watts, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que en un proyecto de 200 kilos, de 500 kilos, ya, pues ustedes sáquenle pluma cuántos módulos realmente podemos dejar de utilizar, de cambiar de módulos monofaciales a módulos bifaciales. ¿Cuántos módulos, cuánta estructura vamos a dejar de invertir? ¿Cuánto cableado vamos a dejar de invertir? ¿Cuántas protecciones? Entonces, tiene módulos bifaciales realmente una razón de ser, un muy buen aprovechamiento que se puede llegar a obtener en este tipo de instalaciones, ¿no? Y el otro tema es que lo comentaba hace un momento de la pregunta de un compañero en el chat, que se incrementaba el voltaje. La respuesta es no, los voltajes se mantienen. ¿Por qué? Porque son la misma cantidad de celdas, ¿sí? Una celda de un módulo monofacial realmente es una celda bifacial, pero no se aprovecha la bifacialidad de la celda porque la parte trasera del módulo tiene un backsheet blanco, ¿sí? Entonces, realmente todas las celdas son bifaciales. Lo que hace bifacial un módulo es que la parte trasera permita el aprovechamiento de la luz reflejada, ¿no? Sea un módulo bifacial de doble cristal o sea un módulo bifacial de backsheet transparente. Entonces, aquí lo que va a incrementar va a ser la corriente en el mismo valor que la ganancia bifacial que tengamos en estos porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, en este módulo de 540, que si tomamos en cuenta un 10% de ganancia bifacial, se convierte en un módulo de 600, ya nuestra corriente operativa, de ser de 13.20, se nos va a 14.52, ¿sí? 14.52 amperes, ¿sí? O si tomamos en cuenta la corriente de cortocircuito, ¿sí? Que son 13.87, se nos va a 15.25, ¿sí? Entonces, por poner algún ejemplo de los modelos de inversor que maneja aquí Mayorista Solar, podría ser un Growatt de MB, un Growatt Mac de 70 kilos, por ejemplo, MB, tienen un límite de corriente de entrada por MPPT de 46 amperes,
¿sí? En lugar de nosotros, como a pesar de que este MPPT tiene para 4 entradas, el límite de corriente lo pone el MPPT, no lo pone cada una de las entradas del inversor. Entonces, si nosotros en lugar de instalar 4 cadenas, instalamos 3 por MPPT, podemos aprovechar 46 entre 3 hasta 15.33 amperes en cortocircuito. Entonces, si se fijan, este módulo de 540 con una ganancia de 10%, que la corriente de corto se nos incrementa a 15.25, estamos dentro de los valores límite del inversor. Entonces, se tiene un buen aprovechamiento, seguimos teniendo compatibilidad con inversores, sí tienen que considerar esta ganancia para ver el incremento que va a tener en corriente el módulo, para tomar en consideración el inversor que se va a utilizar. Pero bueno, en este caso que utilizamos este GrowWatt Mag de 70 kilos, vemos que sí es compatible si se utilizan 3 cadenas de las 4 que puedes conectar en un solo MPPT, ¿no? Entonces, es ahí donde está toda la ganancia de los módulos bifaciales, donde se pueden aprovechar, a final de cuentas, para este tipo de proyectos de comercial, industriales y gran escala. Pues ya la capacidad de los inversores son por lo regular ya grandes, ¿sí? Ya estamos hablando que sean a lo mejor inversores de más de 50 kilos, que por lo regular tienen límites de corriente un poco más amplios que un inversor residencial, ¿no? Y aún así, incluso para instalaciones a nivel residencial, muchos fabricantes de inversor ya tienen soluciones para utilizar módulos de corrientes de más de 14, 15 amperes, como por ejemplo conectar una sola cadena y dividirla en 2 y llegar a las 2 entradas del inversor, ¿no? Entonces, por temas de compatibilidad, realmente no es un tema tan complejo, se puede solucionar a nivel residencial. A nivel comercial e industrial, por lo regular, pues ya está completamente resuelto porque los límites son más altos, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Yo creo que ahora sí empezamos con las preguntas, ¿dónde? Estoy leyendo, mi Paco, para que no batalles y luego Órale. ya las vas respondiendo. Va, sí le hacemos. ¿Cómo ves? Ok. La primera pregunta, proyectos Binfinita, dice, ¿qué desventaja hay al tener un backcheck transparente en protecciones a condiciones atmosféricas? ¿En protecciones? Sí, en condiciones atmosféricas. Ok, digamos que una de las desventajas del módulo con backcheck transparente, respecto a los módulos de doble cristal, sí tiene un poquito que ver con las condiciones de sitios de alta temperatura y de alta humedad. Digamos que esa puede ser una desventaja de los módulos con backcheck transparente, pero se compensa con las ventajas que tiene también digamos, sobre los módulos de doble cristal en temas de mantenimiento. Por ejemplo, la ventaja que comentaba hace un momento de que la parte con backcheck transparente pues tiene una capa hidrofóbica que de alguna manera ayuda también a que el soiling sea menor, a que el mantenimiento sea menor. El peso también, al ser menor, pues tiene una ventaja sobre el módulo bifacial de doble cristal, que es menor peso, más sencilla la instalación, menor peso, menor carga muerta sobre la azotea. Entonces, en instalaciones que puedan tener como limitante el peso muerto que se pueda instalar sobre ella, pues va a ser una gran ventaja la del módulo bifacial de backcheck transparente sobre un bifacial de doble cristal, ¿no? Incluso estos paneles tienen más garantía que los paneles monofaciales, ¿no, Paco? Sí. La garantía de potencia lineal es de 30 años. Comparado con los 25 de los paneles normales. Comparado con los 25 de los monofaciales, así es. Ok. Y la siguiente, ¿de qué potencia son los que tienen? De 545 con el 25, pues es lo que hablabas, de 545 con el 25% de aprovechamiento, estaríamos considerando un módulo de 650. Y luego,
Eso, ese es tema mío. Para Sunroom, ¿tendrán alguna solución que sea impermeable? Yo creo que ahí se refiere más como a los accesorios para el montaje. Y luego, se debe de dimensionar el inversor con base en los watts con los porcentajes. Sí, sí, así es. Es lo que comentábamos ahorita al final. Hay que considerar la ganancia bifacial que se va a tener. Por ejemplo, si usted está considerando a lo mejor una ganancia pequeña del 5%, pues ya hay que considerar que este módulo de 540, pues ya va a ser un módulo de 570, por ejemplo, ¿no? Y tanto en potencia como en corriente, que ya este 13.87 puede incrementar este 5%, vaya. Entonces, esas son las dos consideraciones importantes al momento de dimensionar y seleccionar el inversor a utilizar. Aquí Tomás Fernández dice, ¿son más caros los módulos bifaciales que los otros? Son más caros en precio por watt. Es mínima la diferencia, ni siquiera llega a medio centavo en el precio, pero dependiendo del albedo, pues vas a tener esas ganancias que son mucho más considerables que el costo extra que pudieras llegar a pagar. Que yo creo que por eso se utiliza tanto en utility, ¿no, Paco? Sí, exacto. Ok. Exacto, el COI se reduce. Aquí pregunta Daniel Reynoso, ¿qué eficiencia manejan? La eficiencia del módulo base, por ejemplo, aquí es de 20.94. Si tú ya consideras la ganancia bifacial, pues va a depender del porcentaje. Por ejemplo, el 5%, ya la eficiencia incrementó a un 22%, ¿no? Con un 15% de ganancia bifacial, pues ya estamos hablando de un 24.08%. Sí, yo creo que va a ser variable en cuanto al cálculo de la ganancia. Así es. Y luego, Dice, ¿qué tipo de fotocelda bifacial requiere alguna preparación especial para la superficie inferior? No, es lo que les comentaba hace un momento. Básicamente todas las celdas son bifaciales. Lo que cambia el aprovechamiento o lo que convierte un módulo en uno bifacial esa es la parte trasera, ¿no? De cambiar el backsheet blanco por cristal o por un backsheet transparente, que es lo que permite que también reciba irradiancia la celda por el otro lado de la cara. Raúl Carrera, ¿qué porcentaje de albedo sería para la lámina? Para lámina, la verdad no lo sé, pero realmente en internet hay mucha información sobre diferentes niveles de albedo para diferentes materiales. Nosotros yo creo que les podemos compartir la presentación sin ningún problema para que tengan de referencia esta que mostraba acá. Sin embargo, pues hay una lista muy grande, ¿no? De diferentes tipos de materiales, entre ellos podrías encontrar lámina, y ahí te pueden dar el albedo de cada uno de esos materiales. Por el color y por el material se me figura que debe de andar alrededor del 10%, ¿no? Como el cemento, como la arena. Pudiera estar un poquito mayor, porque a lo mejor por ser una superficie mate, ¿no? De un color no tan claro, no refleja mucho, pero como también podría ser brillosa, a lo mejor se puede compensar por ahí, ¿no? Entonces, sí, habría que ver de qué porcentaje maneja. ¿Cuál es el ángulo de inclinación ideal para estructuras fijas? Para estructura fija, pues por lo regular va a ser el ángulo que se maneje en la latitud del lugar. Sí, por ejemplo, este estudio de Theo Rhineland está realizado con ese tipo de inclinación. Acá realmente para nosotros, sobre todo en el norte de México, se va a tener un mejor aprovechamiento, yo creo, porque se requiere una mayor inclinación, ¿no? Yo creo que están en Chihuahua, ¿cuánto estarían de latitud? ¿Unos 30 grados? Sí, 28 creo que es el exacto. Pues. 28. Ok, entonces ahí pues sí te permite una buena inclinación como para tener cierto aprovechamiento de la luz reflejada también. Omar Morales, buenas tardes. ¿Un bifacial para instalación coplanar sobre naves industriales no funciona o no es recomendable? No, ahí sí no es recomendable porque, pues básicamente si tienes una coplanar, ¿sí? Y aquí pones tu módulo bifacial, pues que otro rectángulo perfecto, ¿no? que parece una patineta pero bueno. Aquí realmente, pues, ¿qué
¿qué irradiancia reflejada vas a aprovechar? Realmente no vas a aprovechar ninguna porque no tiene ni la altura suficiente para que se refleje luz y ni vas a tener la separación entre módulos suficiente para que también entre algo de irradiancia para reflejar, ¿no? Entonces, ahí sí, en tipo de coplanar, no es recomendable. Básicamente lo que diríamos es, no vas a tener ganancias, pero bueno, se comportaría como un panel monofacial exactamente igual, ¿no? Ah, sí, ese sí, así es. O sea, no tienes la ganancia bifacial, sin embargo, el módulo sigue operando bajo condiciones normales como un módulo monofacial. Y tendrías la ganancia de la garantía. Sí, exacto. Ok, perfecto. Y buenas tardes. La ficha técnica contiene los bifacial factor y bifacial gain. ¿Están ahí? Y creo que sí, ya lo resolviste, ¿no? Sí, aquí la ficha técnica, como les decía, el factor de bifacilidad, que traen los rectángulos conmigo. El factor de bifacilidad depende de la tecnología, como les decía, en este módulo en específico se puede tomar como un 70%, más menos 5, por lo regular en 70 está bien, y la ganancia bifacial pues viene en estas tres opciones que como ya lo dijimos, pues dependen de todas estas variables que ya hablamos, ¿no? Dice, ¿qué software recomendarías para simular generación de energía con bifaciales? PVSys, Telescope, Aurora, etcétera. Si tienen manera de PVSys. Yo creo que no hay mejor software para diseño que PVSys. Tiene muchísimos parámetros que se pueden configurar. Ahí es donde mejor se puede, yo creo, configurar los módulos bifaciales. Te permite hacer un montón de arreglos, te permite tomar un montón de variables. Incluso puedes agregar, digamos, factores de sombreado que la misma estructura te puede generar por el riel en la parte trasera, etcétera. Entonces, si tienen manera de utilizar PVSys, les recomiendo mucho más utilizar ese software. Ok. Bueno, aquí preguntan, ¿siguen siendo de silicio los paneles? Sí, correcto. Y luego, ¿qué medidas tienen? El panel de 540. Ahí con gusto les puedo compartir la ficha técnica, ¿no? Para checar las medidas. Sí, este módulo tiene 2.27 por 1.13. Ok. Y incluso considerando la ganancia y el incremento de corriente, debemos calcular el calibre real del conductor. ¿Es correcto? ¿Cuál fue el incremento de corriente? Debemos Debemos calcular calcular el el calibre calibre. real del conductor. Sí, correcto. Pues bueno, la presentación sin problemas se las podemos compartir. También el webinar va a estar disponible el lunes en el canal de Mayorista Solar en YouTube. Por si lo quieren ver las veces que quieran, pues ahí va a estar. ¿A partir de cuántos kilowatts hay un ahorro al usar estos paneles? ¿A partir de cuántos kilowatts? Ok, entiendo la pregunta. O sea, lo que quieres saber es, tomando en cuenta esta ganancia, ¿cuándo vas a ver, digamos, esa ventaja? Pues obviamente mientras mayor sea el proyecto, mayor va a ser la ventaja, porque como te digo, 540 con un 5% se convierte en 570, ¿no? Entonces a lo mejor a partir de, no sé qué serán, son 30 watts de diferencia. A lo mejor ya a partir de 5 kilos en adelante, pues ya es un módulo menos, por así decirlo, ¿no? Ahí pudieras hacer la conversión, pero ya a partir de esa capacidad, pues ya puedes, digamos, utilizar un módulo menos. Ni se diga proyectos de 100 kilos, de 400, 500 kilos, ya la cantidad de módulos a reducir, pues va a ser aún mayor, ¿no? La solución de Jinko es backcheck transparente o doble vidrio. Creo que ya también la respondiste. Sí, nosotros tenemos ambas soluciones, pero este modelo del cual estamos hablando es de backsheet transparente. ¿La orientación e inclinación se consideran de igual manera a los paneles monofaciales? Sí, así es. Y luego, ¿cuentas con software para el cálculo de ganancias y generación en base al tipo de piso o techo donde se instale? No, nosotros directamente no, pero en PVSys, por ejemplo, ustedes pueden agregar todos estos valores. Ustedes pueden seleccionar el albedo, pueden seleccionar el pitch, pueden seleccionar la altura de instalación, el tipo de estructura que se va a utilizar.
y ya el mismo software te calcula la ganancia bifacial que vas a tener con base en todos estos factores. Rodrigo, ¿cuándo estarán disponibles estos paneles? Espero en noviembre ya estén en México, este modelo en específico, para estarse comercializando para proyectos comerciales e industriales. Y luego por aquí te piden tu correo para solicitarte información de otros cursos. Gracias. Ok, bye, yo les dejo aquí mi correo por el chat. Y Sergio, saludos desde Argentina, gracias por aceptarme. Sí, ahí sí, si me contactan el correo, si es posible, pues nada más me comentan que fue a través de este webinar, en caso de que sea con algún requerimiento, pues para yo poder ponerlos en contacto acá con Mayorista Solar. Y aquí no entendí la pregunta, Raúl Noyola, actualmente no utilizan de material Leuterio para los paneles. No, pues que yo sepa no, la verdad nunca había escuchado eso, entonces No se será de... referirá a teluro de cadmio. Ok, posiblemente. Pero no, estos módulos sí son silicio. Nosotros somos fabricantes de módulos de silicio. Pues fue la última, mi Paco. Ok, bye. Pues muchísimas gracias a ti, Ever, a Mayorista Solar y a todos los asistentes. Y espero que les haya gustado el tema y que se hayan llevado algo con ustedes y que puedan utilizar ya estos módulos para sus proyectos. Y cualquier duda, pues estamos ahí en comunicación. Muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento. También les agradezco a todos por su tiempo y por su disposición para aprender. Espero les haya gustado esta presentación de módulos bifaciales y que los empiecen a considerar en sus proyectos futuros. Creo que tenemos una ventaja bastante importante comparado con un panel monofacial y es por algo que los utilizas en proyectos a gran escala. Solamente hay que meterle un poquito más de diseño, un poquito más de cálculos y si ganamos un 10%, un 15%, creo que es una ganancia considerable y una ventaja competitiva contra las otras empresas que todavía siguen diseñando con monofacial o contra las otras empresas que todavía no están tan enteradas de este tema. Viendo el mercado tan apretado y tan competido, creo que puede ser una ventaja competitiva contra ofrecerle al cliente y que fue un diferencial para poder ganar un proyecto más. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Eber Arciniega de Mayorista Solar y estamos para servirles. Tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Hasta luego.